Ya. A ver, chicos. Buenos días con todos. A ver, el día de hoy vamos a empezar esta parte de las series, ¿no? Las series es una continuación de las sucesiones. Tanto para que tú puedas trabajar correctamente con esta parte de series, tienes que haber captado todo lo que son sucesiones. O sea que aquí, además de una teoría adicional, entra toda la teoría de sucesiones. Quiere decir que tienes que acordarte de todo lo que hemos hecho en la parte de sucesiones, ¿no? ¿Qué es un término enésimo? ¿Qué es término central? ¿Qué es una progresión aritmética? ¿Qué es una progresión geométrica? ¿Qué es una sucesión polinomial de segundo orden, de tercer orden? Todos esos conceptos que hemos vertido en esa parte tienes que acordarte, ¿no? Porque las series es una continuación de las sucesiones, ¿no? A ver, ¿qué es una serie? Generalmente los libros, los textos, los profesores confunden serie con sucesión, ¿no? Cuando yo les expliqué qué es una sucesión, les dije bien clarito que una sucesión es un conjunto de números que están debidamente ordenados, por ejemplo, 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente, están debidos ordenados y que obedecen a una ley de formación, ¿sí? Esa ley de formación nosotros le llamamos término enésimo, ¿no? En este caso, ¿cuál es su término enésimo de esta sucesión que avanza de 3 en 3, más 3, más 3? Ya, esta sucesión tiene un nombre, se llama progresión aritmética. Y cuando es una progresión aritmética para hallar su término enésimo, lo que hacemos es agarrar la razón, que es 3, lo multiplicamos por n, y ahí le sumamos el término anterior al primero, que en este caso sería menos 1. Y ahí está su término enésimo. Entonces, este grupo de números obedecen a esta ley de formación, ¿no? Esta ley me permite encontrar los términos que siguen, quién le sigue, y encontrar cualquiera en realidad, ¿no? Sin necesidad de construir todo. A eso se llama sucesión. Es un conjunto de números debidamente ordenados que obedecen a una ley de formación, de tal manera que te permite saber quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es una serie? Una serie es la suma indicada de los términos de una sucesión. O sea, si esto yo lo escribo así, 2 más 5 más 8 más 11 y así sucesivamente, a esto se le llama serie, a la suma indicada, ¿sí? Cuando uno lo expresa así, en forma, de manera indicada, no efectuada, se llama serie. Entonces, ¿qué es una serie? Acá dice, es la adición indicada. Indicada quiere decir que no está efectuada, ¿me entienden? ¿Sí? Solamente se indica nomás. Es la suma indicada de los términos de una sucesión dada. En este caso, que está acá. Si esta es una progresión aritmética, pues esta es una serie aritmética. Si esta es una progresión geométrica, pues esta es una serie geométrica. Si esta es una sucesión polinomial de segundo orden, esta es una serie polinomial de segundo orden. Tiene casi el mismo nombre. ¿Quién es su término enésimo de esta serie? El mismo que está acá, que es el mismo que de él. ¿No es cierto? Por lo tanto, por eso le digo, ¿no? Que la teoría es casi la misma, sino que aquí vamos a aparecer algunas cosas adicionales nada más. ¿Está bien? A eso se llama serie. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una serie y una sucesión? Zafir. Zafir, Profesor. ¿cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie? Bueno, creo que serie es que la razón es, siempre va a sumar y no va a ser otra cosa. Que la razón siempre va a sumar. No te entiendo. No, es que Ro- no sé cómo explicárselo, pero algo así era. Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie? Vamos a ver, como yo entendí. Serie es como una sucesión, pero en la serie ya tenés una es como si estuviera operando. En lugar de utilizar comas, se utiliza un signo de operación. A ver, miren, otra vez voy a decir, ¿eh? La sucesión
es el conjunto de números ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esta es una sucesión. Una serie es la suma indicada, la adición indicada de estos términos. O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Esa es la diferencia entre una sucesión y una serie. La serie indica la suma de sus términos. La sucesión acá no hay ningún más. Solamente son números que continúan al otro. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Y hay muchos textos, libros que confunden. Dice, en la siguiente serie te hablan de esto, ¿no? En la siguiente sucesión y te hablan, confunden, ¿no? Entonces, para eso yo te estoy explicando a qué se llama serie y a qué se llama sucesión, ¿no? De tal manera que cuando te hagan preguntas, tú puedas responder adecuadamente, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, no olvides, la sucesión es un conjunto de números debidamente ordenados y que obedecen a una ley de formación. La serie es la suma indicada de los términos de esa sucesión, ¿no? ¿Está bien? Entonces, principales tipos de series. ¿A qué se llama serie aritmética? Se llama serie aritmética, ¿no? Cuando esta es la suma de los términos de una progresión aritmética. Ahí se llama serie aritmética, ¿no? Entonces, el problema me dice, se tiene la siguiente serie aritmética. ¿Qué cosa me está dando a entender? Que estoy sumando los términos de una progresión aritmética. Entonces, por lo tanto, su razón es la misma, la misma, la misma, la misma. ¿No es cierto? ¿Sí? Listo. Entonces, acá de manera general dice, la suma de los n términos de la sucesión está dado por el término 1 más el término 2 más el término 3 más el término 4 y así sucesivamente, donde la razón es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque son los términos de una progresión aritmética, ¿no es cierto? ¿Cómo se halla el valor de la serie? El valor de la serie es la suma de ellos. Por ejemplo, a ver, yo tengo la siguiente serie, ¿no? 4 más 9 más 14 más 19. Y hasta ahí nomás. Esa serie tiene 4 términos. Si yo lo efectúo, hallo su valor. ¿Cuál es el valor de esta serie? Sumando todo, tengo 13, 27, 46. A esto se llama valor de la serie. Cuando a mí me digan, haya el valor de la siguiente serie, ¿qué te están pidiendo? Su suma, pues, ¿no es cierto? El valor de la suma. ¿Cuánto suma todo? ¿Está bien? Ya está. Pero, ¿cómo se halla la suma de los términos de una serie aritmética? Por ejemplo, a ver. Acá dice, determina el valor de la siguiente serie. Me está pidiendo el valor, o sea, su suma de todo eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiero saber cuánto suman todos estos términos. Fue Gauss quien dio la suma de los 500 primeros números primos, los 500, los 100 primeros números naturales, ¿no? A ver, esperen un ratito. A ver, ¿dónde estoy? Estoy por acá. Un moment, please. Ya, a ver. Ya, a ver, vamos a ver el siguiente video, que es precisamente el que le estoy hablando del niño Gauss. Presta atención, mira lo que ha hecho El él. ducado de Brunswick se había instaurado la educación obligatoria
Y Carl Friedrich Gauss aprendió enseguida que en ocasiones es mejor estar callado. Voy a enseñarte a una vez por todas a no molestar al maestro con preguntas tontas. Así era antes, no hacías tu tarea y así te caía. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. 1 más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si eso lo ¿Me he... contestas? Dios lo ve todo. Ya lo sabes. Sí. Ven aquí. Bajo palabra. ¿Has hecho esto tú solo? No era difícil, solo había que sumar todos los números. Has usado la fórmula de la progresión geométrica. Alta aritmética. Llévate y examina. El profesor Büchner, ¿quién lo iba a pensar? Era matemático. Había publicado tratados y un glorioso día Immanuel Kant se dignó a contestar una de sus cartas. Pero por falta de aplicación y voluntad, solo era maestro de escuela. Mi padre no puede pagarlo.
Gauss, de ahora en adelante podrás llevarte más libros a casa y no los pagarás. Pero cuidado, una mancha, una esquina doblada o una página rota y te daré tal paliza que hasta el mismísimo Dios se apiadará de ti. Vete. No. Bien. A ver. ¿Cómo creen que Gauss sumó todos los números del 1 al 100? Estamos hablando del año 1600, más o menos, cuando no había pues, calculadora, ni cuaderno, ni lapicero, no había, solamente escribían en una pizarrita y con tiza, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que él, y además qué edad tenía? Él tenía 6, 7 años, ¿no? Estaba que primero, segundo grado de primaria, ¿no? Y en esos tiempos, pues no se podía sumar estos números que están aquí, y el profesor, para que no lo molesten, le puso hasta el 100, pero ahora súmenlo. ¿Cómo Gauss hizo esto que está acá? ¿Cómo lo hizo? Gauss fue uno de los grandes matemáticos que ha dado la historia, ¿no? ¿Cómo hizo? Esta es una serie, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es una serie, ¿no? Él observó y se dio cuenta que si sumaba él con él, ¿cuánto sumaba? 101. Si sumaba el 2 con el anterior, que es el 99, también sumaba 101. O sea, estaba sumando por partes. El 3 con el 98 que está por aquí, también sumaba 101. Y se dio cuenta que siempre sumaba 101, ¿no? 101, 101, entonces lo único que tenía que sumar es 101. ¿Cuántas veces tenía que sumar 101? Si acá hay 100 números, si hay 100 números, y tú lo estás tomando de 2 en 2, entonces, ¿cuántos grupos de A2 has sumado? 50 veces. Entonces, si yo voy a sumar 101 50 veces, eso se transforma en 101 por 50. Y sale 5050 y ya está, ¿no? Eso es lo que hizo ese niño a esa edad, ¿no? ¿Y qué cosa hizo? Descubrió esta fórmula que está aquí, ¿no? Para sumar los términos de una progresión aritmética, se agarra el primero, acá está, se agarra el último, acá está, bueno, ya ha habido un error, es TN, acá es N por si acaso, ¿no? Y a eso se multiplica por la mitad de los términos, que en este caso es 100 entre 2, 50. Entonces, como acá yo no sé cuántos términos tiene la sucesión, será n medios. De ahí sale esta fórmula que está acá. Para sumar todos los términos de una progresión aritmética, se agarra el primero, se agarra el último, se suma, se divide entre 2 y se multiplica por la cantidad de términos. Acá está. ¿Sí? Eso es lo que se hace para sumar los términos de una progresión aritmética, ¿no? O de una serie aritmética en este caso. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, me dice que hay el valor de la siguiente serie que está aquí. ¿Qué es lo que observo de esta serie? Que todos aumentan de 6 en 6, ¿sí o no? ¿No? Todos aumentan de 6 en 6. Por lo tanto, a ver acá. Acá es más 6. Acá es más 6. Y sucesivo es más 6, más 6, más 6. ¿No? Entonces, para sumar todos sus términos, debería usar la formulita, ¿no? ¿Sí? Si quiero hallar la suma de todos los términos de esta sucesión, será así. La suma de los n términos será igual al primero más el último dividido entre 2 y multiplicado por la cantidad de términos. Reemplazo. A ver, Fabio, díctame, ¿quién es el primer término? Fabio.
No, si yo te he visto andando. No, entra, no. No. Si quieres, acá te digo, acá te dicto. Te puedo entrar acá si quieres. Acá en la pantalla normal sin que se reduzca la cámara. Te dicto. A ver, Eduardo, ¿quién es el primer término? Eduardo, 12, profesor. 12. ¿Quién es el último término? El 480. 480. Ya. Eso hay que dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene esa sucesión? Ala. ¿Cuál a la? ¿Cómo sé eso, profesor? Puedes usar el término enésimo, ¿no? Para hallar la cantidad de términos de una sucesión tienes el término enésimo, por ejemplo. Claro, mejor uso el término necio. También puede ser esto. Mira, por ejemplo, este de acá es 6 por 2. Yo lo observo, ¿no? 6 por 2. Ya. Él es 6 por 3. Él es 6 por 4. Ya, sí. 6 por 5. Y él es 6 por 30. 6 por 80. Entonces es el término 79. Hay 79 términos, ¿ya ves? Entonces sería por 79. Es una forma más fácil esa. Componerlo con un mismo múltiplo. Es fácil Y, porque acá, bueno, sale así, pero no todos son así, pues, ¿no es cierto? bueno, sí, sí. Incluso si yo no puedo observar de esa manera, pues ahí yo el término enésimo, lo igual, y sé cuánto vale n, ¿no es Sí, cierto? sí. Para eso se le enseña todas esas cosas, ¿eh? Pero De todas maneras es necesaria la fórmula, el término necio. no siempre es fácil hacer esto, ¿no? Por eso Sí. listo, entonces acá tengo 19.434. todo eso. Ya está. Sí. Entonces la suma de todos los términos de esa serie es 19.434. 34. ¿Ven? Entonces, para sumar los términos de una serie aritmética, lo único que tienes que hacer es conocer el primero, conocer el último y multiplicar, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la cantidad de términos. ¿Cómo hayas la cantidad de términos? Ya esa es otra historia, pues, ¿no es cierto? Se te enseñó ya. En la parte de sucesiones se te explicó cómo determinar la cantidad de términos, ¿no? Hayas el término enésimo, lo igualas a 480, que es el último, y te va a salir el valor de n en la última posición, que te indica la cantidad de términos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el término enésimo, Eduardo? De esta serie. ¿Cuál sería su término enésimo? Era N por R Ya, pues, por el término anterior a ese, ¿quién es R? la razón, o sea, 6. 6n más el Por término el número, más el ajá, más anterior. el término anterior del primero. ¿Quién es ese término? 6. 6. Ese es su término enésimo. Entonces lo igual a 480, que es el último, para ver cuál es el último término. Sería 6n igual a 480, no, 76, 74. De ahí sale que n vale 79. Ujú. 9 por 6, 54, llevo 5, 42, 47. Sí, está bien. ¿Ya ves? Otra forma de hallarlo. Entonces, por todos lados uno no puede atacar el problema. ¿Está bien? Listo. Entonces, así se halla la suma de los términos de una serie aritmética. Recuerda que se llama serie aritmética. Serie geométrica, ¿no? Se llama serie geométrica cuando uno suma los términos de una progresión geométrica. ¿Y a qué se llama progresión geométrica? Es aquella donde sus términos se van encontrando multiplicando por una misma cantidad. En este caso, por Q, por Q, por Q, por Q, y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se halla el valor de esta serie? Utilizando esta formulita que está acá. El término 1 por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Esto hay que memorizarlo si que no quiero, tengo que memorizarlo si que quiero aplicar fórmulas, pues. Y si no, bueno, puedo razonar y hacerlo también, porque todo se puede hacer razonando, ¿eh? Así como Gauss, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Es cuestión de que razonen, ¿no?
Entonces, para terminar, a ver a quién le preguntamos. A ver ahora. A Franz. Franz, quiere que determine el valor de la siguiente serie que está así, ¿no? Vamos a llamarle SDN. Igual a 3 más 6 más 12 más 24 y así sucesivamente hasta el 768. Ya, Franz. ¿Qué tipo de...? Bueno, acá yo debo suponer que es una serie geométrica, pero un problema, a mí no me dice que es geométrica, yo tengo que determinar qué tipo de serie es y ahí recién aplicar lo que hay punto, ¿no? Por eso es que se hace más complejo la situación, pero en este caso está fácil, porque en cierta manera te está indicando que es una serie geométrica. ¿Por qué es una serie geométrica, Franz? Frank, Porque en vez de la razón de esta suma está multiplicando ¿por cuánto? por 2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues, es una sucesión geométrica. Entonces, ¿cómo determino la suma de todos sus términos? Quiero hallar la suma de todos sus términos. ¿A qué es igual? Según la fórmula, es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n, a la cantidad de términos, menos 1, sobre q menos 1, y ya está. Entonces voy a empezar a reemplazar. Díctame, ¿quién es el término número 1? 3. 3. Eso multiplica la razón. ¿Quién es la razón? 2. Elevado a la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? ¿Mm? Ahora, para hallar la cantidad de términos también tendría que hallar ¿cómo se llama? El término enésimo, ¿no es cierto? Ya. ¿Te acuerdas de la fórmula del término enésimo? Seguro que no. ¿Sí o no? Ya, no me acuerdo el término enésimo. ¿Cómo hago para contar? Cuando hablé con Eduardo, más o menos le expliqué qué hay que usar, ¿no? En este caso, por ejemplo, mira, yo observo esto que está aquí. Él es, mira, él es, él es. Él es, por ejemplo, 3 por 2. Él es 3 por 4, pero el 2 al cuadrado. Él es 3 por 8, pero es 2 al cubo. Para darle forma, acá sería 1 y acá sería 3 por 2 a la ¿cuánto? A la 0. Ya está. Mira, tiene forma, ¿sí o no? 3 por 2 a la 0, 3 por 2 a la 1, 3 por 2 a la 2, 3 por 2 a la cubo. Entonces se supone que él debe ser 3 por un 2 a la ¿cuánto? 3 por 2 a la ¿cuánto sería acá? Lo puedo buscar, pues, ¿no? Pero imaginemos, a ver, si es 3 por 2 a la 6. 2 a la 6 es 64 por 3, no sale. 3 por 2 a la 7. 2 a la 7 es 128. 128 no sale. A la 8. 2 a la 8 es 256. Ahí, acá está. Es a la 8. Listo. Ahora sí. Franz, ¿cuántos términos tiene esa serie? 8. Tiene 9 términos, ¿sí o no? Facilito. Entonces sería elevado a la 9. Menos 1 sobre 2 menos 1. Pasó así. Por lo tanto, la suma de sus n términos será igual a 3 por 2 a la 9 es 512 menos 1, 511. Sobre 2 menos 1 es 1.
¿no? Y bueno, desarrollando todo eso será la suma de los n términos, será igual 511 por 3, da 1533. Y ahí está la suma de todos sus términos de esa serie geométrica. ¿Ven? Entonces, ya es cuestión de cómo ustedes manejan sus problemas, pues, ¿no es cierto? Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar y nos vemos la siguiente hora. ¿Está bien? Pueden salir nada más.